Hola, soy María Luisa Mariño, médico y especialista en ginecología. Quiero felicitar al equipo de Equisalud por la organización de estas jornadas y por la labor continua de formación que llevan realizando desde hace mucho tiempo. Yo os voy a hablar de la salud de la mujer en la menopausia. Vamos a hablar primero de unas consideraciones generales para luego profundizar en los cambios hormonales que se producen, en el metabolismo estrogénico que se realiza tanto en hígado como en tejido mamario y en intestino, y dedicaremos unas palabras para finalizar a los disruptores endocrinos. La actividad estrogénica es muy amplia y durante la edad fértil estamos protegidas de muchos tipos de patologías. Cuando la actividad estrogénica va disminuyendo en la menopausia, empieza a haber unas consecuencias sobre todos estos órganos que derivan muchas veces en enfermedades. Pues tenemos, por ejemplo, el aumento de incidencia en la menopausia de osteoporosis, de aumento de colesterol, de enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas y algunas neoplasias como el cáncer de mama. En concreto, el aumento de incidencia que estamos viendo actualmente de este tipo de cáncer preocupa mucho a nuestras pacientes y ya no quieren solo hacerse un diagnóstico precoz, que es una vez que lo tienen, detectarlo pronto, sino que nos preguntan qué pueden hacer ellas para estar protegidas de todas estas consecuencias que parece que se te vienen encima con la menopausia de una forma como impuesta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cambiar la forma de ver a nuestras pacientes y entender lo que nos pide e intentar darles respuesta. Tenemos la suerte de que en nuestra especialidad vienen muchas pacientes sanas que lo que quieren es prevenir enfermedades. También tenemos patologías que tratamos, ¿no? Pero los médicos creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad de que no estamos solo para tratar patologías, sino para intentar disminuir la incidencia de esas patologías, informando y formando a nuestros pacientes de que la salud está en sus manos también. Entonces, no podemos ver a nuestros pacientes así, ni así, ni siquiera así, aunque esto ya es una visión mucho más integrativa de la medicina. Hay un órgano fundamental que es el intestino, que se nos queda a nosotros fuera de nuestro campo ginecológico y al que tenemos que mirar continuamente para la salud de nuestras pacientes. Las interacciones de este órgano, si la capacidad de acción de los estrógenos es amplia, fijaros la capacidad de acción de un sistema intestinal que funcione bien o mal y las repercusiones que tiene en tantos órganos a distancia, desde mucosas, piel, cerebro, sistema nervioso central, hasta la repercusión en ginecología con una situación de hiperestrogenismo que puede generar producción de miomas, endometriosis, síndrome premenstrual, infecciones vaginales, tumores de mama, etcétera. Como tenemos que ver a nuestras pacientes, según mi opinión, ahora es así. Tenemos una paciente que está sometida a una cantidad importante de factores externos, desde la alimentación, el estrés, el ejercicio, productos carcinógenos. Si sabemos conjugar y conocemos todas estas interacciones, podremos ayudarla a ser una paciente sana y no una paciente enferma. En la menopausia lo que ocurre es que sobre una media de los 50 años empiezan a reducirse los niveles hormonales. Pero no solo se reducen los niveles hormonales, también cambia el estrógeno dominante. En la edad fértil, el estrógeno dominante es el estradiol, que se produce en el ovario, y en la edad posmenopáusica, el estrógeno dominante es la estrona, que se produce en las glándulas suprarrenales y en el tejido adiposo. Aparte del cambio de estrógeno dominante, tenemos la acción sobre los receptores estrogénicos. El estradiol tiene una afinidad 1:1 a ambos tipos de receptores y la estrona tiene una afinidad 5 veces mayor a los receptores alfa. ¿Esto qué implica? Que los receptores alfa son los que inducen la proliferación celular, con lo cual están confiriendo más riesgo de cáncer de mama. Aunque los niveles hormonales disminuyan, pero el estrógeno que tenemos dominante tiene mucho más riesgo
de proliferación celular y por lo tanto más riesgo de cáncer de mama. Si luego también estudiamos la metabolización de los estrógenos, que se realiza en el hígado, en el tejido mamario y en el intestino, pues tendremos como resultado unas buenas vías de eliminación de estrógenos o una acumulación de metabolitos tóxicos que también son contraproducentes. En el intestino, por ejemplo, si hay una alteración de funcionamiento y una disbiosis, tenemos un aumento de bacterias proteolíticas que tienen una enzima que es la beta-glucuronidasa, que lo que hace es que los estrógenos que estaban en intestino ya para eliminarse y que venían conjugados con otras sustancias, los rompe esos enlaces, los libera, los deja libres y entonces así pasan otra vez a la circulación general y vuelven a actuar sobre los órganos diana, con lo cual en vez de eliminarlos tenemos una sobrecarga estrogénica. Para complicar todo esto, hay una serie de variantes individuales en las enzimas que intervienen en todos estos pasos que van a hacer que el riesgo individual de, en este caso, cáncer de mama por el metabolismo estrogénico, sea mayor o menor dependiendo de cómo nos funcionen todas estas vías. Si vemos en un resumen todo lo que hemos comentado, parece un poco complicado, pero solo voy a destacar 4 cosas importantes para no perdernos en el cuadro, ¿no? Tenemos las vías que vamos a analizar importantes en la síntesis de estrógeno. Una enzima muy importante es esta, que es la aromatasa, que es la que regula la producción y la síntesis estrogénica. Luego tenemos su transporte, su acción en los receptores y luego entramos en la fase de metabolismo estrogénico. Aquí vamos a destacar 2 cosas. El primer paso, que depende de estas 2 enzimas, la CYP1A1 y la CYP1B1, que nos van a metabolizar los estrógenos en 2 hidroxiderivados o 4 hidroxiderivados. Los 2 hidroxi son metabolitos inactivos, con muy poca capacidad estrogénica, mientras que los 4 hidroxi son metabolitos con mucha capacidad estrogénica y con un poder estrogénico muy fuerte. Estos 4 hidroxiderivados son los que están siempre en menor cantidad, siempre la vía de metabolización normal es hacia 2 hidroxi, pero si hay algún problema en estas vías y tenemos mayor cantidad de 4 hidroxi, tenemos un problema. Estos metabolitos, si no se pueden eliminar porque haya un problema en la siguiente fase, que es muy importante también, es la catecol-ortometiltransferasa, si tenemos un problema aquí y se nos acumulan estos metabolitos, vamos a generar semiquinonas y quinonas, que son productos tóxicos que generan un estrés oxidativo y que producen un daño celular. Si seguimos a partir de esta vía, bueno, pues ya lo que hace es que metila los hidróxidos, los estrógenos, perdón, y luego se completa con unas últimas reacciones metabólicas y ya pasan a eliminarse en heces y orina. Ojo con la disbiosis que hemos comentado, que aunque los estrógenos lleguen al intestino bien, si el intestino no funciona bien, los vamos a reabsorber. Entonces, a nuestra paciente que nos ha pedido qué puede hacer para mejorar su riesgo de cáncer de mama y de enfermedades de la menopausia, le tenemos que explicar que existen estos test que se puede hacer y que con esa información sí le podremos dar una información ya personalizada y unas recomendaciones personalizadas. Recordar de este esquema las 3 cosas más importantes, que era que los 4 hidroxi son los más cancerígenos, porque tienen más afinidad a los receptores alfa, y que si conocemos el metabolismo de los estrógenos en el tejido mamario, vamos a tener una información privilegiada sobre el riesgo de cáncer de mama de esta paciente. Entonces, vamos a ver un ejemplo real de un resultado de estos análisis para que entendamos y veamos qué consecuencias prácticas vamos a tener en nuestra consulta diaria. Este ya es un resultado del análisis de nuestra paciente, ¿vale? Entonces, vamos a los pasos que hemos comentado clave.
Primero, vamos a ver la actividad de la aromatasa, que era la enzima que regulaba la síntesis de estrógenos. Si tenemos un aumento de actividad, estamos teniendo una mayor producción de estrógenos y ya tenemos un problema porque el aumento de estrógenos endógenos se relaciona específicamente con patologías uterinas. ¿Qué podemos hacer y qué podemos recomendarle para mejorar esto? Bueno, pues tenemos unas recomendaciones de evitar todo lo que aumenta la actividad de la aromatasa, que es el cortisol, el estrés, los estimulantes, y recomendarle que haga ejercicios de relajación, ejercicios fisioaeróbicos, y en caso de que tenga un estrés que no se pueda controlar, pues incluso suplementar con adaptógenos o con probióticos psicobióticos. Por otro lado, reducir la inflamación, que acelera la actividad de la aromatasa. ¿Cómo reducimos la inflamación? Pues evitando todos los factores inflamatorios, el sobrepeso, la obesidad, reducir la grasa, vigilar la integridad de la pared intestinal, el estrés, la resistencia a la insulina, controlar los niveles de leptina, evitar o reducir el consumo de azúcares y de hidratos de carbono refinados, evitar senoestrógenos y disruptores endocrinos, etcétera. Bueno, aquí tenemos que ir tomando nota de lo que tiene la paciente que aumentar y lo que tiene la paciente que disminuir. Y luego, eso era para evitar la actividad la actividad aumentada de la aromatasa. Y ahí tenemos también otro recurso, que es consumir sustancias que disminuyan su actividad, como son aumentar el consumo de té verde, crucífera, resveratrol, isoflavonas, quercetina, genisteína, etcétera. Este paso lo vamos a saltar un poquito más rápido. El de los receptores, simplemente comentar que los receptores beta, que eran los buenos, los podemos apoyar su acción con una dieta antiinflamatoria y con algunas sustancias como el regaliz, los lignanos, el sausgatillo. Y vamos a pasar a la fase 1 del metabolismo hepático, aquella donde vimos que se producían 2-hidroxi o 4-hidroxi. Si tenemos, en el caso de nuestra paciente, una actividad aumentada de la CYP1B1, que es la que producía metabolitos tóxicos o los 4-hidroxi estrógenos, pues también tenemos un problema, porque esto se relaciona con mayor riesgo de patologías ginecológicas. ¿Qué podemos hacer para modular este aumento de actividad de esa enzima? Bueno, por un lado podemos mejorar la actividad de la enzima que pasa los estrógenos a 2-hidroxi y reducir la actividad de la CYP1B1, que es la que tenemos aumentada. ¿Qué recomendamos ahí? Pues reducir la inflamación, reducir el estrés, mantener la integridad de la pared intestinal y aumentar el consumo de sustancias que reducen la actividad de este gen, como el resveratrol de nuevo, que acordaros que también disminuye la actividad de la aromatasa, el indol 3-carbinol, la raíz de regaliz o los omega 3. Y además una alimentación rica en antioxidantes, porque si hay un acúmulo de 4-hidroxiestrógenos, vamos a generar más quinonas y semiquinonas y las tenemos que neutralizar y contrarrestar el estrés oxidativo que han producido. Esto lo vamos a pasar un poquito más rápido. Y nos vamos dentro del metabolismo, recordar que os dije 2 pasos importantes que vamos a ver, que es la de la metilación de esos 2-hidroxi y 4-hidroxi por la enzima catecolortometiltrafelasa, por la COM. Esta paciente tiene una actividad aumentada, una actividad reducida, por lo cual va a tener una acumulación de estos metabolitos estrogénicos que no van a poder ser eliminados con rapidez. La COM se ayuda porque lo que hace es aportar grupos metilo de esta otra enzima que también tiene una actividad reducida. Con lo cual, ¿qué recomendaciones le podemos hacer? Pues para mejorar la actividad de la COM, evitar el estrés, asegurar nutrientes
que ayudan a la eliminación de estrógenos, la colina, el inositol, magnesio, metionina, sobre todo vitaminas del grupo B, determinados probióticos que favorecen la síntesis de vitamina B y valorar el control de la homocisteína a través de suplementos. La metabolización de los estrógenos continúa con un par de reacciones más que no vamos a detener tampoco, y luego en el test le dan a la paciente una lista de xenobióticos y disruptores endocrinos para que lo sepa identificar, porque claro, si le decimos que disminuya la ingestión de acrilamidas y furanos, pues la señora eso no lo entiende, ¿no? Y aquí te explica que esos son hidratos de carbono tostados y fritos, como el pan tostado o las patatas fritas. Entonces aquí vamos a informar y a educar a las pacientes de qué elementos tóxicos, xenobióticos, disruptores endocrinos, tiene que evitar. El bifenol A de los plásticos, que eso la verdad es que la gente no lo conoce. Insecticidas, metales pesados, parabenos. Una vez que le hemos dado esta información, tenemos otros test semejantes de metabolismo hepático, que también es muy interesante, son muy largos, no voy a poner aquí un ejemplo también, pero tendríamos la misma información en cuanto al metabolismo hepático y con lo cual también podemos hacer una recomendación de todas las cosas que tiene que evitar y una recomendación de todas las cosas que tiene que aumentar, ¿no? Y el metabolismo hepático no solo es importante a nivel de hormonal, sino a nivel de detoxificación de todo el organismo. Unas palabras que vamos a dedicar a los disruptores endocrinos, sabéis que son compuestos con una estructura similar a la hormona natural y que son capaces de encajar en los receptores y por lo tanto producir o una respuesta errónea o un bloqueo. Yo les enseño a las pacientes que así es como las vemos ya al final, porque tenemos tal cantidad de exposición a sustancias químicas, xenobióticos, disruptores endocrinos, que es una imagen muy visual, ¿no? Yo les enseño 3 o 4 imágenes. Aquí están las fuentes más comunes de disruptores endocrinos. Y aquí, por ejemplo, también les enseño que pensamos siempre que en casa estamos seguros y es donde menos contaminación hay. Y fijaros aquí la cantidad de disruptores endocrinos que tenemos, desde los fenoles, los talatos, los bifenilos, y entonces les enseño dónde se encuentran, ¿no? En todos los sitios de la casa. Y también les enseño esto, donde vemos los principales tóxicos de la cosmética. En un día normal una mujer se pone pues una antiarruga, un base de maquillaje, un desodorante, se ha lavado, se ha duchado, se ha lavado el pelo, se pone crema. Fijaros la cantidad de productos químicos que llevan. Entonces esto hay que conocerlo para elegir otra alternativa. Una vez que hemos visto todo esto, ¿qué le podemos ofrecer a esa paciente que venía a hacerse su revisión ginecológica y nos pide algo más? Ya le hemos hecho su citología, su ecografía, su mamografía, está todo bien. Y ella nos dice, bueno, ¿y yo ahora qué hago para seguir estando bien? Y no venir el año que viene con una patología. Entonces, a esa revisión ginecológica clásica que hacíamos antes, ahora le podemos añadir una serie de recomendaciones que son nuevas, que antes no hacíamos. Disminuir la exposición a disruptores endocrinos y otros tóxicos, cuidar la salud intestinal y hepática, realizar una nutrición alcalina y antiinflamatoria, hacer un ejercicio físico apropiado, una suplementación general y aplicando los conocimientos derivados de la decodificación del genoma humano podemos hacerle una recomendación personalizada en función de su genética. Y con esto yo creo que ya cumplimos nuestra obligación y la demanda de nuestras pacientes. Muchas gracias.